Muy bien, pues vamos a seguir nuestro recorrido por la exhortación apostólica Dilexi Te del Papa León, que empezábamos la semana pasada. Nos quedamos en el número 3 y hoy vamos a ir al número 4, que es el primer capítulo de la exhortación apostólica. ¿Ok? Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que en este día ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en este documento magisterial, y le pedimos que nos sirva no solo para meditarlo, sino también para que el Señor vaya cambiando y transformando nuestras vidas poco a poco. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Fíjense que este capítulo 1 es muy interesante. Empieza titulándose algunas palabras indispensables. Algunas palabras indispensables. En el número 4 dice el documento: los discípulos de Jesús criticaron a la mujer que le había derramado un perfume muy valioso en su cabeza. ¿Para qué este derroche?, decían. Se hubiera podido vender el perfume a buen precio para repartir el dinero a los pobres. Pero el Señor les dijo: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Mateo 26, 8, 9, 11. Mateo 26, 8, 9, 11. Bueno, ahora vamos a ir viendo lo que dice el texto, ¿no? Pero creo que esta es una tentación constante que tenemos todos nosotros, ¿no? Pensar que los pobres son más importantes que Dios, ¿no? Volvamos para atrás, ¿no? Decíamos la semana pasada que es el amor de Dios lo que nos hace amar a los pobres y a los necesitados, y no al revés, ¿no? Por eso no tenemos que poner a los pobres y a los necesitados por encima de Dios, por delante de Dios, como si fueran más importantes. No, lo más importante, hermanos míos, es amar a Dios, ¿verdad? Tener el amor de Dios en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a los necesitados, ayudar a los necesitados, ¿no? Lo vemos en este texto de Mateo 26, donde los discípulos critican a esta mujer por haber usado este perfume para ungir a Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice unas palabras proféticas, ¿no? Dicen: no, tranquilos, no la regañen, porque a los pobres siempre los tendrán. Luego, ya en las palabras de Jesús podemos ver que nunca vamos a erradicar la pobreza en el mundo. Esto no significa que no haya que luchar por aliviar la pobreza en el mundo, ¿no? Hay que hacerlo, y la iglesia más que nadie, pues es la institución que más alivia la pobreza en el mundo, ¿no? Ayudando a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, ¿no? Y a todas las personas que lo necesitan. Pero Jesús ya nos advierte que a los pobres siempre los tendremos. Pero a mí no, dice Jesús, ¿no? En este momento es como si Jesús nos dijera: es más importante que me unjan a mí, que se preocupen por mí, y eso los va a llevar a amar a los pobres y a proteger a los pobres. Esto es una tentación constante, ¿no? Ya en los años más o menos en los que yo nací, en la iglesia latinoamericana existía la llamada teología de la liberación, que todavía existe, ¿verdad? Y en principio la teología de la liberación, lo dice el cardenal Ratzinger, no lo digo yo, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió un documento sobre la teología de la liberación, y dice él: hay muchas teologías de la liberación, unas buenas y otras malas. Bueno, de las malas teologías de la liberación viene un poco esta idea, ¿no?, de que los pobres son más importantes que Dios. Y casi endiosar a los pobres en el sentido de pensar que por los pobres, si hace falta tomar un fusil, yo tomo un fusil y disparo. Y hago lo que sea por los pobres. No.
Ustedes y yo sabemos que el fin no justifica los medios. Y tenemos historias en nuestros países de sacerdotes religiosos, consagrados, que confundieron esta idea, endiosaron tanto a los pobres que terminaron siendo más políticos, más comunistas, más de izquierdas, que católicos, que creyentes, ¿no? Y por eso es muy importante este texto de Mateo 26. O sea, claro que tenemos que amar a los pobres y claro que tenemos que luchar por aliviar la pobreza en el mundo, ¿no? Pero recordemos que no somos el salvador del mundo. Es decir, que yo no soy el que va a acabar con la pobreza del mundo. Ese es Jesús. Solo hay un único salvador, ¿no? Jesús. Nosotros participamos de esa salvación que Jesús nos da, ¿no? Por eso no tenemos que endiosar a los pobres, perdón. Es el amor de Dios, es querer a Dios, es darle a Dios el lugar que tiene que tener en nuestra vida, lo que nos va a llevar a amar a los pobres y no al revés, ¿no? Siempre que pongamos a los pobres por encima de Dios, vamos a terminar endiosando a los pobres, que eso es idolatría, ¿verdad? Y vamos a terminar perdiendo nuestra fe, ¿no? ¿Cuántas personas que se dieron a la labor social terminaron perdiendo su fe por ser tan social, ¿no? Por preocuparse tanto de los pobres, ¿no? Entonces hay que tener ese balance y ese equilibrio de decir Dios primero, los pobres después, porque ese es el orden. Bueno, sigue el número 4 de la exhortación apostólica diciendo: aquella mujer había comprendido que Jesús era el Mesías, humilde y sufriente, sobre el que debía derramar su amor. Qué consuelo ese ungüento sobre aquella cabeza que algunos días después sería atormentada por las espinas. Bueno, qué tremendo, ¿no? De esta mujer que unge a Jesús con el perfume, nosotros podemos ver que ella había comprendido quién era Jesús. Jesús era el más pobre de los pobres, ¿verdad? Por eso no estaba bien vender el perfume y darle el dinero. No, es que el más necesitado y el más pobre era Jesús, humilde y sufriente, ¿no? Que siendo Dios se hizo hombre y que iba a sufrir la pasión por nosotros, ¿no? Es tan bonito escuchar lo que dice aquí la exhortación, ¿no? Que le puso ese ungüento sobre su cabeza, su santa cabeza, que unos días después iba a tener dentro la corona de espinas, dice el texto. Esta mujer estaba profetizando ya la sepultura de Jesús, ¿verdad? La pasión y muerte de Jesús. Por eso esta mujer es capaz de ver más allá. Y qué bonito, ¿verdad? Que esto es un poco lo que nos dice la exhortación también, que esta mujer se preocupa por consolar a Jesús. Miren, a nosotros nos gusta recibir amor y consuelo, pero ¿cuánto nos cuesta amar y consolar a los demás, ¿no? Empezando por Dios, ¿no? ¿Quién de nosotros se preocupa por amar y consolar a Dios? Muy poquito. Por eso los santos aquí son ejemplos, ¿no? Los santos son los que se han preocupado por amar y consolar a Dios. Porque los demás no lo hacemos, porque a los demás no nos importa, porque los demás no tenemos tiempo para esto. Y por eso aquí los santos nos dan un ejemplo maravilloso a todos nosotros, pero tenemos que pedirle al Señor que nos preocupen un poco más estas cosas, ¿no? Consolar a Dios, consolar a los demás, ¿no? Qué importante es en nuestra vida aprender a cuando alguien está teniendo un mal día en tu familia, en tu trabajo, ¿no? Que tú los animes, que tú les des un abrazo, que tú los animes, que les des palabras de aliento, ¿verdad? Es muy importante para nosotros aprender a amar y consolar a los demás, como esta mujer hizo con Jesús. Sigue el texto diciendo: era un texto insignificante, ciertamente, pero quien sufre sabe cuán importante es un pequeño gesto de afecto y cuánto alivio puede causar, ¿verdad? Fíjense qué bonito lo que dice el texto. Dice, o sea, en una cosa pequeña, ¿verdad? Nada más entró Jesús en su casa y le ungió la cabeza con ungüento. Nada del otro mundo. Pero dice aquí el texto algo que es muy bonito, ¿no? Pero los que hemos sufrido, o los que sufrimos, sabemos que las cosas pequeñas tienen un valor infinito en nuestra vida. Y pensémoslo, ¿no? Piensen ustedes en el momento que más han sufrido en su vida, ¿no?
normalmente uno se pone como un poco depresivo y empieza a pensar, nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me atiende, nadie me cuida. Por eso en esos momentos que uno está medio depresivo, por decirlo de manera psicológica, ¿verdad? Se aprecia muchísimo una llamada telefónica, ¿verdad? Se aprecia muchísimo una visita, se aprecia muchísimo un abrazo, se aprecia muchísimo que alguien se preocupe por uno, ¿no? Son cosas pequeñas, pero que se aprecian muchísimo cuando uno está sufriendo, ¿no? Cuando uno está pasando por un momento difícil. Por eso ustedes y yo siempre tenemos que tener el radar encendido para identificar personas a nuestro alrededor que nos necesitan. ¿Cuántas personas tienen un familiar enfermo, un familiar en las drogas, un familiar con problemas, un matrimonio que se está rompiendo y cerca de nosotros, ¿no? ¿Y quién tiene que ser ese consuelo pequeño que podemos darle a las personas? Nosotros. Créanme que evangelizamos muchísimo cuando vamos a visitar a alguien al hospital, por ejemplo. Créanme que evangelizamos muchísimo cuando vamos a visitar a alguien a la cárcel, por ejemplo. Créanme que evangelizamos muchísimo cuando vamos a la casa de un matrimonio que está teniendo problemas. Créanme que evangelizamos muchísimo cuando vamos a la casa de una familia que se le ha muerto un ser querido. Son cosas muy importantes, son cosas pequeñas, pero que su valor es infinito, como nos dice aquí el texto de la exhortación apostólica. Y fíjense lo que dice, ¿no? Un gesto pequeño puede causar un gran alivio, ¿no? Un gran alivio. Una cosa tan pequeña como esta le causa a Jesús un gran alivio. Es que Jesús lo dice en el texto, ¿no? Déjenla, déjenla. Ustedes no quieren tener un detalle conmigo, ustedes no quieren ungirme, ustedes no quieren quererme, déjenla a ella que lo haga. Y qué bonito esto, ¿no? Porque a veces nosotros ni hacemos ni dejamos hacer, ¿no? Muchas veces somos piedra de tropiezo, como los apóstoles en este texto, ¿no? Vemos que alguien consuela a otra persona o ayuda a otra persona y lo criticamos. No. Dejemos que los demás hagan estos pequeños gestos de amor, ¿no? Con las demás personas. Bueno, sigamos, dice el texto. Jesús lo comprende y sanciona su perennidad. Allí donde se proclame esta buena nueva en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Mateo 26, 13. Fíjense qué bonito, ¿no? No solo Jesús, dice el texto, le dice a los apóstoles, déjenla, sino que dice el texto, Jesús dice también, esta mujer la van a recordar toda la humanidad en el futuro por haberme consolado. Porque no hay acto de caridad más grande que consolar a Dios, ¿verdad? No hay acto de caridad más grande que consolar a Dios, ¿verdad? Por eso los gestos de la pasión, cuando ustedes y yo rezamos el Vía Crucis, esos gestos pequeños de la Verónica, de Simón de Cirene, de ayudar a Jesús en los momentos de cruz y de pasión, es la caridad más grande que puede haber. No hay caridad más grande que consolar y ayudar a Dios. Por eso no descartemos cuando hacemos caridad, ayudar a la iglesia, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, no, caridad es mandar dinero a El Salvador, ¿no? O mandar dinero a México, que lo es, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Pero en esos presupuestos que nosotros hacemos para caridad y para ayudar a los demás, tenemos que incluir a la iglesia, ¿no? Porque pensémoslo, ¿no? Si la iglesia es la institución que ayuda a los pobres, ¿por qué no le voy a ayudar a la iglesia? ¿Verdad? Piénsenlo, ¿no? San Vicente de Paúl en la parroquia de Todos los Santos da de comer a muchísima gente, ¿no? ¿Por qué no le vamos a dar nuestro dinero a San Vicente de Paúl? Caridades católicas aquí en Manazas y en muchas de sus oficinas aquí en la diócesis, no solo da comida, sino también terapia psicológica a muchas personas, consiguen abogados, asesoría legal, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no le vamos a dar nuestro dinero a caridades católicas, ¿no? Que ayuda a los demás? Por eso el acto de caridad más grande que nosotros hacemos es ayudar a Dios y ayudar a su iglesia, ¿no? Y claro que tenemos que ayudar a los demás, ¿no? Pero fíjense qué bonito lo que dice aquí el texto. Esta mujer fue recordada
por ese pequeño gesto. Es recordada, ¿no? Usted y yo la estamos recordando ahora mismo, ¿no? Por ese pequeño gesto de ungir la cabeza de Jesús. Bueno, sigamos adelante. Dice el texto: la sencillez de este gesto revela algo grande. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad, como se encontraba el Señor en aquel momento. Fíjense qué interesante, ¿no? Dice, ningún gesto de amor o de consuelo, por muy pequeño que sea, será olvidado, ¿verdad? Aquello que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de la vida me examinarán del amor, ¿no? Todos esos pequeños gestos de amor que nosotros tenemos para con los demás, podríamos decir, Dios los va guardando en nuestra cuenta corriente del cielo, ¿no? Y por eso cuando nosotros nos muramos, Dios va a pedirnos cuentas de cuánto hemos amado, ¿no? Y Dios quiera que estemos llenos de obras así pequeñas y caritativas con los pobres y con los necesitados, ¿no? Para que le podamos decir a Dios, yo ayudé a los demás, ¿no? Yo di un poco de consuelo a este huérfano, a esta viuda, a este pobre, ¿no? Dios no olvida nuestros actos de caridad para con Él y para con los demás. Dios no los olvida. Dios no los olvida. Por eso, perdónenme por lo que voy a decir, pero no necesitamos que los demás nos aplaudan. ¿Cuántas veces cuando donamos algo o hacemos algo por la iglesia queremos que nos aplaudan? No hay necesidad. De hecho, perdónenme por lo que voy a decir, pero es todavía mejor que nadie se dé cuenta, ¿no? Sería más bonito que aprendiéramos a donar cosas a la iglesia con la boca callada. ¿Por qué? Porque Dios se va a acordar de eso, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien dona dinero o su tiempo a la iglesia y nadie más lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Y esos pequeños detalles de caridad, Dios los cuenta y los va a contar. Dice el texto, especialmente si está dirigido a alguien en el dolor, en la soledad o en la necesidad. Especialmente, todos, pero especialmente cuando alguien está pasando un momento difícil. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor pasando un momento difícil? Cuando alguien está pasando un momento de dolor, de soledad, ¿verdad? ¿Cuánta soledad en este mundo moderno, ¿no? En este mundo de las redes sociales y de los videos? ¿Cuánta gente vive sola? ¿Cuánta gente se siente sola? ¿Cuánta gente necesita simplemente que yo le haga una llamada telefónica, le escriba un texto o vaya a visitarlo, ¿no? Haga tiempo para ir a visitar a alguien. En esto de la soledad, yo creo, hay que hacer un poco de hincapié en los mayores, ¿no? ¿Cuántas personas viven solitos en los nursing homes, ¿no? Porque su familia no tiene tiempo para ellos, ¿no? Qué bonito sería que nosotros nos tomáramos en serio decir, voy a ir a visitar a alguien que no tiene familia. Ya viene Thanksgiving, ya viene Navidad y todos empezamos a pensar qué voy a hacer con mi familia, que está muy bien. Yo no digo que no hay que compartir con la familia, ¿no? Pero qué bonito sería que además pensáramos, bueno, ¿y quién a mi alrededor no tiene dónde ir? ¿Y quién a mi alrededor no tiene familia? ¿Y quién a mi alrededor va a estar solo en esta Navidad, en este Thanksgiving, para que yo pueda incorporarlo, ¿no? Que venga a mi casa, que comparta con mi familia, que no esté solo. Qué bueno es que nosotros sepamos matar o ayudar a las personas a matar esa soledad existencial que hay en muchos de nosotros, ¿no? Y termina el texto diciendo, o en necesidad. ¿Cuántas personas necesitadas a nuestro alrededor, ¿no? Miren a su alrededor, o sea, ¿cuántas personas andan como ovejas sin pastor? No saben qué hacer con su vida, ¿verdad? Y a veces basta, lo digo por experiencia, ¿no? Yo que soy sacerdote, a veces basta con sentarse y escuchar a las personas y hacerles 3 preguntas o 2 preguntas para que la gente cambie su vida. Porque nadie se ha tomado el tiempo de escucharlos y porque nadie se ha tomado el tiempo de darse cuenta que esa persona está necesitada. ¿Cuántas personas necesitadas? Y no estoy hablando de comida, aunque sí. No estoy hablando de dinero, aunque sí, sino muchas veces de tiempo, de escucha, de amor, de cariño, de cuidado.
cuántas personas necesitadas a nuestro alrededor. Bueno, sigamos. Número 5. Dice el texto en el número 5. Y es precisamente en esta perspectiva que el afecto por el Señor se une al afecto por los pobres. Aquel Jesús que dice, a los pobres los tendrán siempre, Mateo 26:11, expresa el mismo concepto que cuando promete a los discípulos, yo estaré con ustedes siempre, Mateo 28:20. Qué interesante, ¿no? Nos dice el número 5. Desde esta perspectiva, el afecto al Señor se une al afecto por los pobres. Es que Jesús es pobre, ¿verdad? Por eso dice el Evangelio, lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron, ¿verdad? Es que lo que hacemos por Jesús lo hacemos por los pobres. Y lo que hacemos por los pobres lo hacemos por Jesús. Están unidos el amor de Dios y el amor a los necesitados, como nos dice aquí el texto, ¿no? Por eso dice Jesús, a los pobres los van a tener siempre. Van a tener oportunidad de amarme a mí en el pobre siempre, porque siempre van a haber pobres. Pero por eso cuando Jesús dice en Mateo 28:20, que es cuando ya se está yendo, despidiendo al cielo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo dice de muchas maneras, ¿verdad? Pero no de manera física, porque Jesús físicamente, ¿dónde está ahorita? En el cielo a la derecha del Padre, ¿verdad? Pero está con nosotros, sí. ¿De qué manera? Bueno, sabemos que eucarísticamente, ¿no? Está con nosotros, pero también en los pobres y en los necesitados, ¿no? Por eso los padres de la iglesia no tenían miedo de decir que los pobres y los necesitados son sacramento, ¿no? Es decir, se nos aparece Dios, vemos a Dios, tenemos la oportunidad de amar a Dios en los pobres y en los necesitados. Y esto es una idea que tenemos que tener bien clara en nuestra cabeza. Bueno, sigue el texto en el número 5 diciendo, y al mismo tiempo nos viene a la mente aquellas palabras del Señor. Cada vez que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Lo acabo de citar, perdón. Mateo 25:40, ¿no? Mateo 25:40. Y ustedes y yo lo sabemos. O sea, es que hasta el más mínimo detalle que hagamos por los pobres, lo hacemos por Jesús. Y tenemos que aprender a ver el rostro de Jesús en todos, ¿verdad? No solo en los pobres, sino también en los que nos caen mal, en los que no nos simpatizan, en los que nos odian, en los que nos persiguen, en los que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver el rostro de Dios. Sigue el texto en el número 5 diciendo, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos, ¿verdad? Fíjense qué tremendo, ¿no? No estoy hablando de beneficencia, nos dice el Papa. El mundo habla de beneficencia, ¿verdad? Y por eso se organizan maratones para recaudar dinero y comida para los pobres. Eso se llama beneficencia. ¿Y qué es la beneficencia? Es simplemente darles a los pobres de lo que nos sobra. El Señor no nos pide que hagamos, podemos hacer beneficencia, ¿verdad? Pero no es lo que nos pide el Señor, dice aquí el Papa. Nosotros estamos hablando de la revelación, ¿verdad? De ver el rostro de Cristo en el pobre. Y cita aquí una frase de San Francisco de Asís muy bonita, ¿no? En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Dios nos habla por medio del pobre, ¿verdad? En los pobres, Él, Dios, sigue teniendo algo que decirnos, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nosotros estemos abiertos a dialogar con los pobres y con los necesitados, porque Jesús tiene que decirnos por medio de los pobres. Me viene a la cabeza aquella historia que cuenta el mismo Papa Francisco, ¿verdad? De cuando le extirparon la mitad de su pulmón, ¿verdad? Dice él que estaba en el hospital y sufría muchísimo, tenía muchísimo dolor, le acababan de extirpar la mitad de uno de sus pulmones.
Y dice que la gente con buena intención iba a visitarlo al hospital y le decían, ya vas a estar bien, Jorge, ya te va a pasar, todo va a estar bien, confía en Dios, ¿verdad? Y él por dentro siempre pensaba, claro, me están diciendo todo esto porque no les duele a ellos. Y qué verdad tan grande que cuando nosotros estamos pasando por un dolor, por un sufrimiento, por una enfermedad, nadie nos entiende. Y es verdad, porque las personas no están pasando por lo que nosotros estamos pasando. Por eso es muy importante cuando se visita a un pobre, a un necesitado, a un enfermo, empatizar con esa persona. ¿Y qué quiero decir con empatizar? Quiero decir ponerse en el lugar del otro. Por eso dice el Papa Francisco que él solo encontró consuelo en una visita. Dice que llegó a visitarlo una monja, ¿verdad? Y que la monja le dijo, palabras bien sencillas, pero que lo confortaron muchísimo. Dice que la monja le dijo, Jorge, estás aprendiendo a unir tus sufrimientos a la pasión del Señor. Jorge, estás aprendiendo a unir tus sufrimientos a la pasión del Señor. Y dice que eso sí lo consoló muchísimo, porque de repente alguien le ayudó a sobrenaturalizar su dolor, su sufrimiento, lo que estaba pasando. Y nosotros tenemos que tener visión sobrenatural, ¿no? Y ayudar a las personas a ver más allá de su necesidad, de su dolor, de su cansancio, de su desánimo, de sus ansiedades, de sus indiferencias, etc. Bueno, número 6, dice el número 6, el Papa Francisco, recordando la elección de su nombre, contó que después de haber sido elegido, un cardenal amigo lo abrazó y lo besó y le dijo, no te olvides de los pobres. Bueno, esto lo sabemos porque lo contó él mismo, ¿no? En una entrevista que fue el cardenal Humes, un cardenal de Brasil, que después de que lo habían elegido papa, que llegó a los votos suficientes para ser papa y todos aplaudieron y se pusieron de pie, pues el cardenal Humes, que era muy amigo de Jorge Mario Bergoglio, se le acercó, le dio un abrazo, como dice aquí el texto, y le dijo, no te olvides de los pobres. Pero no le dijo, no te olvides de los pobres porque eran comunistas, ¿verdad? El cardenal Humes y el Papa Francisco, sino no te olvides de los pobres porque los pobres tienen mucho que decirnos sobre Dios, como decía San Francisco de Asís. Eso resonó en la cabeza de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y por eso eligió el nombre de Francisco, ¿no? Para acordarse que por medio de los pobres, el no olvidarse de los pobres nos ayuda a estar muy cerca de Dios. Bueno, sigue el texto en el número 6 diciendo, se trata de la misma recomendación hecha a San Pablo por las autoridades de la iglesia cuando subió a Jerusalén para confirmar su misión. Gálatas 2, 1, 10. Años más tarde el apóstol pudo afirmar que fue esto lo que siempre había tratado de hacer. Y fue también la opción de San Francisco de Asís. En el leproso fue Cristo mismo quien lo abrazó, cambiándole la vida. La figura luminosa del poverello nunca dejará de inspirarnos. Fíjense qué tremendo. Nos pone dos ejemplos, San Pablo y San Francisco de Asís. Tanto a San Pablo como a San Francisco de Asís fueron los pobres los que los ayudaron a no olvidarse de Dios. Aquí nos cuenta esa escena tan bonita de San Francisco de Asís con el leproso, ¿no? Que todos conocemos. No creo que haga falta que yo la cuente, ¿no? Pero saben ustedes que Francisco de Asís tenía mucha repugnancia por los leprosos. Y recordó esto que estamos hablando ustedes y yo, que en los demás está presente Dios, sobre todo en los enfermos, en los pobres y en los necesitados. Y fue y abrazó y besó al leproso. Y venció esa repugnancia a los pobres y a los necesitados, porque perdón por lo que voy a decir, pero naturalmente todos tenemos una repugnancia a esas cosas. Nadie va por la vida diciendo, ¿dónde están los pobres que quiero ayudarlos? ¿O dónde están los necesitados? ¿O dónde están los enfermos o los encarcelados? ¿Dónde están los violadores? ¿Dónde están los que roban bancos? Yo quiero ayudarlos. No. Hay en nosotros una barrera, una repugnancia por todas estas cosas y tenemos que vencer esa repugnancia como teniendo visión sobrenatural, ¿no? Recordándonos a nosotros mismos que
En los pobres, en los necesitados y en los enfermos, vemos a Dios. Por eso la figura de San Francisco de Asís nos inspira tanto, ¿no? Yo creo que San Francisco de Asís es quizás el santo más grande de la historia de la Iglesia, ¿no? Y el que la gente más conoce y del que más se habla, ¿no? ¿Por qué? Por este amor privilegiado que él tenía por los pobres y los necesitados. Dicen de San Francisco de Asís que es la persona que más se ha parecido a Jesús. Bueno, parecería mucho decir, pero de manera espiritual sabemos que es verdad, porque San Francisco de Asís tuvo los estigmas del Señor. Se unió tanto a la pasión del Señor que el Señor le concedió el don de compartir sus llagas y sus heridas. Y esto es muy importante. Bueno, sigamos. En el número 7 dice el documento: fue él, hace 8 siglos, quien provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y la sociedad de su tiempo. El joven Francisco, antes rico y arrogante, le impactó encontrarse con la realidad de los marginados. El impulso que provocó no cesa de movilizar el ánimo de los creyentes y de muchos no creyentes, y ha cambiado la historia. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos habla el documento de cómo San Francisco de Asís cambió la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, con un gesto tan pequeño como preocuparse por los pobres, ¿verdad? De repente ese niño rico y arrogante que era Francisco, ¿verdad? Empieza a preocuparse por los pobres. ¿Pero por qué? Porque empieza a amar a Dios y empieza a creer en Dios. Y Dios le da esa visión sobrenatural de sentir con los pobres, ¿verdad? De preocuparse por los pobres, de buscar ayudar a los pobres. Y es ese movimiento en el corazón de Francisco de Asís que cambia la historia de la Iglesia. Y dice el texto, y del mundo. Es tan curioso que personas no creyentes admiran a San Francisco de Asís, ¿verdad? Cantidad de gente que no cree en Cristo, que no cree en el Evangelio, que son de otra religión, admiran a San Francisco de Asís. ¿Por qué? Por su amor a los pobres. Aquí hay muchas historias, ¿no? San Francisco de Asís, por ejemplo, intentó ir a evangelizar a tierras musulmanas, ¿no? Al sultán. Y el sultán lo recibió en su palacio y habló con Francisco y se admiró de la bondad de Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco era un hombre de Dios, ¿verdad? No es que Francisco fuera buena persona o buena gente como nosotros pensamos, ¿no? Francisco estaba lleno de Dios. Y cuando uno está lleno de Dios, uno irradia amor, uno irradia bondad, uno irradia confianza, ¿verdad? Y es lo que hacen los santos, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Nos dice también el número 7. El mismo Concilio Vaticano II, ya hicimos 2 videos sobre el Concilio Vaticano II, por si no los han visto, ¿verdad? Según las palabras de San Pablo VI, se encuentra en este camino. La antigua historia del buen samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del concilio. Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria, tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y conseguimos escuchar sus gritos. Bueno, qué tremendo, dice el Papa León. Ya desde el Concilio Vaticano II y en concreto con las palabras de Pablo VI, vemos que el paradigma de la caridad en la Iglesia es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Perdón por lo que voy a decir, pero no hace mucho yo oía a algunos políticos decir que no todo el mundo es mi prójimo. No quiero decir nombres y apellidos, pero ustedes los conocen. No todo el mundo es mi prójimo. Bueno, sí y no, ¿no? Estoy de acuerdo con esa persona en que no todo el mundo es mi prójimo de la misma manera, ¿no? Hay personas con las que tengo más obligación que con otras, ¿no? Es decir, claro que si se está muriendo de hambre mi esposo u otra persona, tengo más obligación con mi esposo, ¿verdad? O con mis hijos, o con mis familiares que con otras personas, pero eso no significa que los demás no sean mi prójimo.
Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Por eso el Papa aquí es claro en decirnos que el paradigma o el ejemplo para ser caritativos es la parábola del hijo pródigo, porque ahí se hacen la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta es bien sencilla, nuestro prójimo son todos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a ayudar a todos los que podamos. Es verdad que no somos el salvador del mundo, es decir, que no voy a salvar yo a todos los pobres del mundo. Pero también es verdad que si está en mi mano ayudar a alguien que está cerca de mí, ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿Verdad? Si él es mi prójimo. Y en la parábola del buen samaritano lo vemos. Un samaritano que para un judío era lo peor de lo peor, mala persona, ¿verdad? Ahí sí que había un poco de racismo. Para los judíos los samaritanos eran malos y para los samaritanos los judíos eran malos. Bueno, pues este samaritano en la parábola vence ese racismo o esa diferencia de cultura o de etnia, de raza, como queramos llamarlo, de país, de nacionalidad, ¿no? y ayuda al que estaba herido por el camino, que lo ignoran el sacerdote, el levita, ¿no? Personas que conocen a Dios, ignoran a su prójimo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que conozco a Dios, ¿verdad? Yo puedo decirle a ustedes, yo soy muy religioso, pero si después no estoy dispuesto a ayudar a los necesitados y ayudar a mi prójimo, eso muestra que mi amor por Dios es poco, ¿verdad? Lo dice el Evangelio, lo dice la primera carta de Juan, ¿no? Quien dice que ama a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso, ¿verdad? Quien dice que ama a Dios pero después no ayuda a los necesitados, pues se miente, ¿no? No ama a Dios como tiene que amarlo, porque el efecto más grande de amar a Dios, ¿verdad? Como hemos visto en San Martín de Porres y en Madre Teresa de Calcuta, es amar a los necesitados, amar a los pobres, amar a los demás. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el texto. Estoy convencido, lo dice el Papa León, de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la iglesia como en la sociedad. Bueno, dice el Papa, amar, tener esta opción preferencial por los pobres que siempre ha predicado la iglesia, ayuda a renovar la iglesia y a renovar el mundo. Pensemos en Francisco de Asís, ¿no? Cuando Francisco de Asís funda la orden franciscana, se reforma la iglesia, se renueva la iglesia, ¿verdad? En ese momento había una iglesia opulenta, ¿no? Una iglesia con mucho dinero, que no se preocupaba tanto de los pobres. Después de San Francisco de Asís se renueva la iglesia vuelve a preocuparse por los pobres y los necesitados. Y la sociedad, ¿cuánto bien le hace al mundo que nos preocupemos por los pobres? Le hace bien al mundo, ¿verdad? Esta sociedad del consumismo egoísta, de un capitalismo salvaje, donde no nos importa más que yo, y yo, le hace bien preocuparse por los pobres. Por eso no tenemos que tener miedo de hablar de los pobres y de las necesidades de los pobres, con los creyentes y con los no creyentes, porque es un bien para la iglesia y un bien para la sociedad, como nos dice aquí el texto. Y termina el texto diciendo, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad, palabra del Papa Francisco, ¿verdad? Y conseguimos escuchar su grito, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando somos capaces de liberarnos de nuestro egoísmo, hermanos míos, ustedes y yo somos egoístas, ¿verdad? Nuestra palabra favorita es yo, mí, ¿verdad? Siempre que tenemos una discusión con alguien decimos yo opino, yo pienso, yo siento, ¿verdad? Ajá, pero ¿por qué no pensamos él siente, él opina, ella quiere, él necesita, ¿verdad? Tenemos, y este es el primer ejercicio que se hace cuando uno es un niño pequeño en la vida humana, ¿no? Aprender a compartir. Yo he tenido la bendición de ser profesor de niños muy pequeños, de 1 a 5 años, y lo primero que hay que enseñarle a esos niños es a compartir, porque su palabra favorita es mío, ¿verdad? Y no quieren compartir ni el cuaderno, ni la mochila, ni el juguete, ni nada. Y que hay que enseñarle a ese niño a decir, no, a ver, vas a compartir con tu compañerito, vas a compartir con tu hermanito, vas a compartir con esta persona, y los niños lo van entendiendo. Pero nosotros ya siendo adultos, sigue siendo una batalla.
Piénsenlo. Les hago una pregunta muy sencilla, ¿no? Y no quiero escarbar tanto en su vida, ustedes sabrán, ¿no? Pero pregúntense, ¿no? Del dinero que tienen en el banco y del dinero que les entra todos los meses, ¿cuánto dinero dedican a los demás? ¿Cuánto dinero dedican a los demás? Hagan sus cuentas. Ok, entra en mi banco $1,000 al mes, seguro que más, pero bueno, digamos $1,000 al mes. De los $1,000, uso para los demás 10. Uso para los demás 50. Pues pregúntense, ¿no? Si eso es verdad, pues es poco, ¿no? No estamos siendo generosos con los demás y tenemos que salir del egoísmo, de la autorreferencialidad que dice aquí el Papa Francisco, ¿verdad? Y conseguir escuchar el grito de los pobres. Es que no es tan difícil darse cuenta de que hay pobres en este mundo, ¿verdad? Sobre todo nosotros. Es que los vemos, ¿no? Yo que soy sacerdote, a la iglesia vienen gente a pedir dinero todos los días, o casi todos los días, ¿verdad? Ustedes y yo, que somos de países latinoamericanos, hemos visto la pobreza de primera mano. Quizás la hemos vivido, ¿no? A mí siempre me impresiona esto, porque yo recuerdo, yo soy del Salvador, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en El Salvador, es que me bastaba con caminar una cuadra o dos, muy poquito, de mi casa, para empezar a ver casas de lámina o casas de cartón. Y yo puedo decir que yo no vivía en la pobreza extrema, pero la tenía muy cerca, la pobreza extrema, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos visto esas casas de cartón y esas casas de lámina. Y somos de países donde alguna de nuestra gente se está muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces, no hace falta un gran esfuerzo, como nos dice aquí el documento, para escuchar el grito o el clamor de los pobres. Bueno, vamos a leer y a reflexionar el número 8 y lo dejamos, ¿ok? Porque no quiero que les duela mucho la cabeza. Aquí se titula el texto El grito del pobre, número 8. Dice el texto: a este respecto hay un texto sagrado, hay un texto de la Sagrada Escritura al que siempre es necesario volver. Fíjense qué bonito. Se trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente, ¿verdad? Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por los capataces. Sí conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a liberarlos. Y ahora yo te envío. Éxodo 3, 7, 10. Éxodo 3, 7, 10. Fíjense qué bonito, ¿no? Porque este texto ya nos muestra cómo Dios nos escucha. Dios nos escucha. Tenemos que tener la convicción de que Dios nos escucha, ¿verdad? Porque en el momento de dolor y sufrimiento el demonio nos va a meter en la cabeza de que Dios no te escucha, Dios no te quiere, Dios no te va a ayudar, ¿verdad? Dios, como nos dice aquí el texto del Éxodo, escucha el clamor de su pueblo, ¿verdad? Está escuchando todas las oraciones desesperadas del pueblo de Israel que vive como un esclavo en Egipto, ¿verdad? He oído su dolor provocado por sus capataces, ¿no? ¿Cuál era el dolor más grande del pueblo? Que los explotaban trabajando. Las pirámides de Egipto las construyeron esclavos, ¿verdad? Entre ellos el pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes cuánta explotación en estas cosas? Pero es que en la historia de la humanidad han habido 1000 explotaciones, ¿verdad? Pensemos en los campos de concentración, pensemos hasta el día de hoy en las grandes empresas, ¿no? Perdón que critique y que me meta mucho en esto, pero el último mundial de fútbol en Qatar había muchos problemas morales. ¿Por qué? Porque esos estadios los construyeron con inmigrantes de fuera, explotándolos y haciéndolos trabajar más de las cuentas y dándoles muy poco dinero, ¿verdad? ¿Y eso está mal? Sí, está mal, ¿verdad? Y hay que verlo, y hay que denunciarlo, y hay que decirlo, y hay que ponerlo, ¿no? Ahí para que el mundo lo sepa. Pero es que Dios conoce este dolor y este sufrimiento provocado. Pero fíjense,
Dios conoce muy bien el sufrimiento y envía a Moisés a liberar al pueblo. Porque Dios no se olvida de nosotros, siempre nos manda ángeles en nuestro caminar. Piénsenlo ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces en su vida ustedes ya no han podido más? O han estado a punto de rendirse, o de tirar la toalla, o de dejar tu grupo, tu fe, tu iglesia, ¿verdad? Y Dios te ha mandado un Moisés en tu vida, ¿verdad? Te ha mandado un liberador, te ha enviado un mensajero. El otro día hablaba con alguien que tenía problemas, ¿no? Que estaba desanimado y medio depresivo y me decía, padre, un día así medio desanimado y depresivo, me puse a ver videos en YouTube y me salió un video del padre fulanito y eso me ayudó y me cambió la vida y me animó. Yo no sé si me lo estoy imaginando, pero creo que fue Dios el que me lo mandó, me dijo la persona. Y yo le dije, no te lo estás imaginando, o sea, claramente fue Dios el que te lo envió, ¿no? Porque Dios nos escucha y usa todos los medios posibles para animarnos, ¿no? En medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, ¿no? Bueno, sigue el texto en el número 8 diciendo, Dios se muestra solícito hacia las necesidades de los pobres. Clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados, permaneciendo, por el contrario, indiferentes a este grito. El pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de pecado. Deuteronomio 15:9. Alejándonos del corazón mismo de Dios. Bueno, terminemos así, ¿no? Fíjense lo que dice el número 8, ¿no? Dice, es importante que el pobre, el necesitado, clame a Dios, pida a Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a los demás, no siendo indiferentes, sino reconociendo sus pobrezas, sus miserias, sus pecados, y ayudándolos. Por eso no hay acto de caridad más grande que sentir lo que siente el otro. Esto se llama compasión. Y la compasión es muy importante, ¿no? Qué bonito es cuando en la iglesia somos compasivos los unos con los otros. Sentimos el sufrimiento de los demás, queremos ayudar a los demás, ayudamos a los demás a salir adelante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sentimos lo que sienten ellos, ¿verdad? Y queremos ayudarlos a salir adelante. Esto es muy importante en la evangelización en la iglesia. Es más, dice el texto, nos identificamos con el corazón de Dios cuando hacemos esto, ¿verdad? Número 1, aprendemos a amar como ama Dios. Número 2, nos unimos al corazón de Jesús cada vez que hacemos esto, como nos dice aquí el texto. Pero todavía más, dice el texto, si permanecemos indiferentes al grito de los pobres y no ayudamos a los pobres, dice el texto, y el pobre apela al Señor, seremos culpables de pecado, alejándonos del corazón mismo de Dios, ¿verdad? Es un pecado no ayudar a los necesitados si podemos, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Porque cuántas veces alguien viene, se nos acerca, oye, ¿me ayudas con esto? Y decimos, no puedo. Y quizás sí podemos. Y tenemos que recordar que puede ser un pecado no ayudar a los necesitados. Y por eso lo tenemos que incluir en nuestra vida, ¿no? El estar siempre pendientes, primero de unir nuestros sentimientos a los sentimientos de los necesitados y segundo, aliviarlo un poquito. Miren, quizás si alguien no tiene dinero para la renta y no tenemos $1,000, porque no somos ricos ninguno de nosotros, pero si tengo $1 no le puedo dar $1. Ya se buscará él los 999 que le hacen falta, ¿no? Pero aliviar un poquito el sufrimiento del pobre. Nunca pensemos que hacemos poco con lo que hacemos. Como reflexionábamos al inicio de este documento, una cosa pequeña puede cambiar el mundo. Una cosa pequeña puede darle un gran consuelo a una persona y una cosa pequeña puede salvar el alma de un necesitado y el cuerpo, ¿no?, de un necesitado. Por eso no nos tiene que dar miedo ayudar a los demás,
Bueno, dejémoslo aquí. La semana que viene seguimos con el número 9, si les parece. Vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que la lectura y la reflexión de este documento, de esta exhortación apostólica, nos ayude a amar, conocer y practicar más el magisterio de la Iglesia. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.